Hola, hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de una biblioteca súper importante en Python. Esta es NumPy. NumPy significa Numerical Python y es una biblioteca para la manipulación de arreglos, ya sean arreglos unidimensionales o multidimensionales. Y con ellos podemos realizar operaciones matemáticas de forma eficiente. NumPy tiene mucha importancia en la ciencia de datos y es que esta proporciona una estructura de datos de mucha eficiencia llamada array, que es esencial para procesar grandes cantidades de datos de forma eficiente, como mencioné anteriormente. Facilita operaciones matemáticas en grandes conjuntos de datos, acelerando significativamente el rendimiento. Y de hecho es la base clave de otras bibliotecas como Pandas y scikit-learn. Lo primero que tenemos que hacer es instalarla y luego hacer el llamado. Entonces vamos a instalarla para poder utilizarla. Con el comando de siempre, pip install numpy, vamos a instalar esta biblioteca dentro del entorno que tenemos. Probablemente, como ya la he usado en otras ocasiones, acá no me aparezca la instalación completa, sino que me diga que se ha revisado y ya la instalación prácticamente está hecha, ¿no? Me dice que sí, que el requerimiento solicitado está ya instalado en la carpeta local del equipo que me da Colab para hacer. Entonces por ahí no hay ningún inconveniente. Lo primero que siempre hacemos también es poder importarlo, ¿no? Para poder utilizarlo como de costumbre en todas las librerías. En este caso importamos NumPy y le decimos como instancia NP. NP va a ser la instancia que va a tener toda operación que vamos a necesitar de NumPy. La vamos a ejecutar. Ya lo tenemos la instalación y tenemos ya la librería importada. Ahora bien, como mencionaba al principio, una de las principales ventajas que tiene utilizar NumPy es que nos da soporte para arreglos unidimensionales y multidimensionales. Los arreglos unidimensionales son conocidos como vectores y los arreglos multidimensionales son conocidos como matrices. Entonces así podemos diferenciar el uno del otro. Para crear un arreglo unidimensional o un vector con NumPy, simplemente definimos el arreglo. Vamos a colocarle el nombre de la variable arreglo u y este va a tener np, que es la instancia de NumPy.array. Y dentro de ese llamado, entre corchetes, vamos a escribir la composición de ese arreglo. En este caso va a ser una consecución de números hasta el 5. Si deseamos imprimirlo, simplemente hacemos el llamado de print y arreglo. Y acá tenemos el arreglo. Si deseamos, por ejemplo, que este también pueda imprimir qué tipo de datos, ese es el que yo estoy utilizando para ese arreglo, podemos ver la siguiente manera utilizando la función type. Entonces nos dice que ese arreglo que acabamos de crear es un arreglo tipo NumPy. Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? ¿Con qué lo podemos diferenciar? Por ejemplo, vemos que los arreglos de NumPy se parecen muchos a las listas. Si yo creo una lista y le digo que esta va a ser igual a los mismos datos que este tiene, y le preguntamos al final qué tipo de dato es el que estoy almacenando, vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, print, igual de la misma manera un type, y le decimos que nos diga listo. Lo ejecutamos y vemos que a pesar de que la nomenclatura quizás es parecida, él logró reconocer que arreglo U es un tipo de arreglo de NumPy y lista es una lista tradicional de las que usa el Python. Entonces vean que hay una diferencia. De la misma manera podemos, si creamos un nuevo código,
vamos a crear ahora un arreglo multidimensional o una matriz. Vamos a copiar esto para agilizar un poquito lo relacionado. Le colocamos arreglo M, es el nombre que va a tener. Y con np.array lo que vamos a hacer es llenar cada una de las instancias que tenemos. Pero en esta parte tengan en cuenta que vamos a utilizar doble corchetes. Primero, el corchete que contiene el arreglo y los corchetes con que podemos dividir cada uno de los datos que va a contener este arreglo. Vean que hay una separación por comas, el cual nos va a decir qué tipo de arreglo es este que estamos manejando. Este es un arreglo que es de 3 por 5 en este caso. Acá vamos a cerrar un corchete acá. Ahora sí. Son 3 y cada uno de estas filas van a tener 5 valores. Entonces tenemos 3 filas, 5 columnas. Entonces 3 por 5 es el arreglo que acabamos de crear. Y también si enviamos para saber qué tipo de arreglo es, vamos a ver que nos va a decir que es un arreglo de NumPy también. Entonces en esa parte ya hemos creado un par de arreglos, de uno tipo vector y el otro matriz, para poder luego empezar a realizar algunas funciones, vamos a decir así, con estos elementos. Podemos realizar funciones o por lo menos operaciones, perdón, de una manera directa. Por ejemplo, vamos a intentar hacer sumas entre estos arreglos para ver qué nos arroja. Ya hemos definido un arreglo acá que se llama arreglo U, pero ahora lo que vamos a definir son dos arreglos con dos contenidos distintos para poder hacer esas operaciones. Entonces vamos a decir arreglo 1 y arreglo 2. El arreglo 2 lo que va a contener es la consecución de los otros números que siguen después del otro. O cualquier valor que ustedes consideren que le pueden dar. Si nosotros queremos hacer una suma de estos dos arreglos, es arreglo 1 más arreglo 2 y enviamos a imprimir el contenido de lo que nos dé en esa suma. Vamos a imprimirlo para ver. Y nos dice que la suma de los arreglos es un arreglo nuevo que va a tener la suma de los dos anteriores. Es decir, suma es un nuevo arreglo que tiene los valores de la suma de arreglo 1 con arreglo 2. Vean que hizo una suma de cada una de las posiciones. Cuando hablamos de arreglos, hablamos también, lo vamos a ver más adelante en este mismo video, de que vamos a hablar también de posiciones. Cuando contamos este tipo de arreglo y decimos que este arreglo es quizás a la vista, o este arreglo que teníamos acá es a la vista de 3 filas y 5 columnas, cuando hacemos el conteo internamente en las posiciones, este valor, el 1, está en la posición 0. Posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. El conteo, cuando queremos ubicar la posición de un arreglo, del valor de un arreglo, empieza por 0. Y eso lo vamos a ver en unas operaciones más adelante. Vamos a hacer también otras operaciones. Por ejemplo, vamos a hacer una resta. Vamos a llamar aquí esto resta. Y igual acá un nuevo arreglo, un nuevo vector que se llame resta. Para ver qué tenemos. Y en efecto, ahí lo tenemos. También podemos hacer lo mismo si hacemos una multiplicación y una división para ver cómo funciona. Vamos a hacer los cambios acá para ver el resultado. Divide.
lo ejecutamos, vemos que acá nos da cada uno de los resultados. Es decir, acá también faltó cambiarle los nombres de los mensajes para que salga bien. Me disculpo por este error. Y ahora sí, con los mensajes que deben ser, tenemos esta suma. ¿Qué pasaría si yo a esto le sumo acá? Tengo dos valores más y el arreglo 1 es de distinto tamaño que el arreglo 2. Vamos a ver qué pasa. Nos da un error y nos dice que no se puede llevar a cabo esta suma. Recuerden que la mayoría de estos se recomienda que sean, por lo menos para estas operaciones, que sean arreglos del mismo tamaño. Si yo, por ejemplo, quiero sumar el arreglo 1 con el arreglo M, que es el arreglo de matrices que hice, vamos a ver si da algún error o algo así. Lo hizo, pero mira cómo lo hizo. Sumó en cada fila, sumó la misma cantidad. Es decir, para cada una de las posiciones de las matrices, le sumó el valor de arreglo 1. Pero si arreglo 1, por ejemplo, hubiera tenido 6, vamos a decir 6 posiciones, 6 columnas, nos dice que no se puede realizar. Entonces, siempre tengan en cuenta que lo recomendable es que sean del mismo tamaño para que lo pueda hacer de manera eficaz. Vamos a continuar aplicando, vamos a decir así, funciones especiales para la creación de arreglos. Ya vimos anteriormente que creamos arreglos de forma manual, nosotros asignándole un valor a cada arreglo. Pero también existen funciones especiales que nos permiten crear arreglos de acuerdo a unas instancias que nosotros le podamos dar. Por ejemplo, tenemos las funciones np0, np1 y nparrange, que son algunas de las que se utilizan. Pero en lo que se refiere a esto, vamos a crear unos arreglos prácticamente desde cero. Entonces vamos a crear un arreglo, una matriz, perdón, de ceros que sea de un tamaño y ese tamaño lo que haga es llenarlo con ceros. Para eso es esa función. Entonces este va a ser igual a np, que es la instancia que tenemos de NumPy, y llamamos a esta función llamada ceros. Le decimos que vaya a crear una matriz que sea 3×4 y él te va a crear una matriz 3×4. Si deseamos, por ejemplo, le damos acá, hay un error, vamos a ver cuál es ese error. Claro que sí, tengo que abrir doble llaves en esta parte. Ahora sí, lo tiene. Y imprimimos ceros A. Tenemos que ha creado un arreglo de 3×4 lleno de ceros. Lo mismo vamos a hacer con si queremos, por ejemplo, llenar de ceros en este caso, o de unos. Ya llenamos de ceros, ahora es que sea de unos. Para eso tiene la función ones. Vamos a hacerlo, y el otro sería el arrange, que es como un rango. Vamos a llamarlo rango, y este rango nos dice lo siguiente: que sea rango que sea entre 0 y 10 con una separación de 2 de cada uno. Vamos a para que explicarlo de una mejor manera. Acá, perdón, en el tercero, la función que íbamos a utilizar es arranc. Perdónenme, acá me equivoqué. Y esta
Vamos a crear una función de rango. Esta función va a permitir crear un arreglo que esté posicionado entre algunos valores específicos. Para eso utilizamos la función arranca. Vamos a decirle que los valores sean entre 0 y 10 con separación de 2 dígitos cada uno. Imprimimos rango y lo ejecutamos. Vemos que en este caso me ha creado un arreglo unidimensional. Este arán me creó un arreglo unidimensional que va entre 0, los valores de 0 y 10 con separación de 2. Si yo le digo que sea con separación de 1, me lo hace del 0 al 9. Si le digo que es con separación de 0.5, me lo hace más separado, y así sucesivamente. Entonces lo está haciendo de acuerdo a un rango que yo le estoy indicando. En este caso, que es este que está acá, vamos a imprimir acá un salto de línea para que se pueda ver mejor, y de igual manera arriba, porque creo que no lo van a visualizar tan bien. Ahora sí, lo vemos los tres arreglos. Un arreglo, los dos primeros son multidimensionales y este tercero, el naranja, te crea un arreglo unidimensional. Los dos primeros son multidimensionales y este último es unidimensional. Es decir, matrices, vector. Le mencionaba hace rato que para ingresar o por lo menos tratar de accesar a los arreglos es necesario saber la posición. Como ven acá, los arreglos, como les comentaba, se posicionan contando desde 0 hasta el último valor menos 1. Es decir, si tú tienes un arreglo de 5 posiciones, el primer valor, la ubicación, va a ser la ubicación 0 y va hasta el número 5 menos 1 en ese caso. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos, aunque ya está definido, vamos a volverlos a definir acá para que lo podamos ver bien, ya que está muy arriba. No lo podemos ver. Tenemos esto de arreglo. Vamos a ir 3 y 4. Y le decimos que queremos accesar a alguno de esos valores. Por ejemplo, yo puedo decir que me imprima la ubicación de arreglo 3 en la posición número 2. Con la indicación que le dije, si es en la posición número 2 sería 0, 1, 2. Debía imprimir el valor número 3. Vamos a ver si eso es verdad. Y aquí lo tenemos, imprime el valor número 3. Si yo le digo que me imprima en la posición número 5, no hay posición número 5, porque recuerden que le dije que va de la posición 0 hasta la última posición menos 1. Pero si yo le coloco posición 4, ahí sí me va a imprimir el 5. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si tengo un arreglo que es multidimensional? Es decir, tiene varias dimensiones. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a copiar este código para agilizar un poquito el tamaño del video, que no sea tan largo. Y creamos este arreglo 5. Perdón, 5. Tenemos esos valores. Cuando lo imprimimos vemos que tienen las posiciones. Acá es un poquito distinto, en el sentido de que esta es la posición. Entonces, si nosotros queremos accesar al valor 2, 2, sería el siguiente. Acá en las filas teníamos 0, 1, 2 y en las columnas tenemos el valor 0, 1, 2. Sería el 3, la posición 2, 2. Vamos a ver si eso es verdad. Lo hacemos imprimiendo de igual manera. Para acceder al arreglo multidimensional, recuerden que el posicionamiento sería el siguiente. Esta es la fila 0 y se mueve desde el 0 hasta el último valor que tenemos acá. Igual la columna. Tenemos 5 columnas, pero
se numeran desde el 0, 1, 2, 3, 4. Igual pasa en la fila 0, 1, 2. Si queremos accesar, vamos a cambiarle los valores a varios acá para poder tener elementos diferentes y que lo podamos ver de una manera más adecuada para que no haya pérdida. 2, 3, 4, 5, 6, 6. A ver, tenemos la regla, lo tenemos ahora. Si yo quiero acceder, por ejemplo, al número 8, ese sería la fila 1, la columna 0, 1, 2. Es decir, sería fila 1, columna 2. Vamos a tratar de acceder a ese elemento. Vamos a decirle print. Tenemos el arreglo donde deseamos accesar. Y con corchetes le señalamos que entonces era la fila 1 y la columna 2 para acceder a este número 8 que tenemos acá. En efecto, vemos que nos arrojó el valor, que es este 8. Podemos decirle la posición es el valor de la posición es. Podemos también agregarle quizás acá el F, perdón, este F va a permitir poder que se pueda acceder de una manera dentro del título que ya estamos realizando. Esto le damos acá y lo pegamos acá fuera del corchete y le decimos que el valor de la posición es, y él lo va a imprimir dentro de lo que ya está imprimiendo para no separarlos como lo teníamos ahora. Le decimos y el valor de la posición es 8. Entonces ahí lo tenemos y esa es la forma que podamos acceder a arreglos multidimensionales o matrices. Tener en cuenta lo relacionado a las posiciones para que pueda seleccionar el valor correcto. Supongamos que queremos sumarle a este arreglo, a cada valor de ese arreglo o de otro arreglo que hayamos creado antes, por lo menos el 3 o el 4, queremos sumarle un valor más. Vamos a decir, vamos a llamarle valores, y vamos a decir que el arreglo 4, que es el que tenemos acá creado, le vamos a sumar a cada lugar, a cada valor le vamos a sumar 2. Si yo vengo e imprimo valores, y lo ejecuto acá, más 2, se me había borrado, vemos que a cada valor del arreglo él le sumó 2 valores, 2 unidades, dos números más. Entonces vemos ya que también lo podemos hacer de esa manera. Vamos a decir así, las matrices, los vectores bajo NumPy también pueden tener algunas funciones especiales, algunas funciones estadísticas especiales, como el cálculo de la raíz cuadrada, el cálculo de alguna sumatoria, exponenciales, seno, coseno. Tiene varias funciones estadísticas que podemos utilizar. Vamos a ver acá una de estas. Vamos a definir para hacer los cálculos. Por lo menos vamos a tomar este último que creamos acá de valores para aplicarle algunos, vamos a decir, cálculos con algunas funciones estadísticas o matemáticas. Vamos a llamar a uno suma. Esa suma va a ser igual
anp.sum valores. Por ejemplo, si imprimimos esta suma, vemos que él me suma todo lo relacionado a valores, suma cada una de las posiciones de ese arreglo. Teníamos el arreglo 5, recuerdan que era un arreglo multidimensional. Vamos a tratar de hacer lo mismo para ver qué pasa. Y vemos que suma todos los valores que hay dentro de ese arreglo, ya sea unidimensional o multidimensional. También hay funciones exponenciales, por ejemplo. Vamos a otro código para hacerlo aparte. Vamos a llamar exponencial. Y acá, en vez de sum, lo que colocamos la palabra ex. Y vemos que hace el cálculo. De igual manera pasaba con el que es unidimensional. Vamos a hacerle a valores, que es el que utilizamos en última instancia. Exponencial 2. Exponencial 2. Vemos que también lo hace. También podemos sacar la raíz cuadrada, por ejemplo. Vamos a copiar estos dos valores también. Y así cuenta, ¿no?, con algunas funciones importantes a nivel matemáticos que por cuestiones de tiempo no podría nombrarlas todas, pero sí le puedo recomendar que la puedan buscar porque es una biblioteca bastante fuerte en la parte matemática cuando hablamos de NumPy, ¿no?, y Python. Está la función sqrt, que es la función de la raíz cuadrada. Ejecutamos y vemos que hace el cálculo para cada una de ellas. Está el cálculo también de la desviación estándar, el promedio. Vamos a calcular rápido esas dos para que lo puedan ver. Por ejemplo, esta función tiene el mismo nombre también. Y esta función de la desviación también, std. Si lo ejecutamos, vemos que nos da tanto el promedio como la desviación estándar. Y así sucesivamente también es posible poder concatenar dos arreglos, que eso es algo también importantísimo, es posible que pueda pasar. Y hay una función llamada concatenate con que podemos hacer eso. Por ejemplo, arriba habíamos definido dos arreglos, que es el arreglo 3 y el arreglo 4. Vamos a tratar de concatenarlo. Vamos a declarar concatenar, que va a ser quien va a almacenar ese valor. Concatenate es el nombre de la función y le decimos cuáles son los arreglos que va a tener. En este caso creo que es arreglo 3 y arreglo 4. Vamos a ver ahorita para confirmar. Sí, arreglo 3 y arreglo 4. Ejecutamos. Aquí hay un error, vamos a ver. Creo que aquí sí, falta unas comillas acá. Pero unos cierre de llaves acá. Y ahora sí, si imprimimos
concatenar, vemos que nos hizo la concatenación de ambos arreglos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a crear también uno nuevo acá para hablar de eso, porque yo sé que te vas a preguntar, oye, pero si los arreglos son, unos son tipo, vamos a decir así, de textos y el otro tiene otro valor, se podría dar el caso, es posible que eso se dé. Vamos a ver eso acá. Vamos a traer esta función acá y vamos a cambiar el nombre de estos arreglos para que lo podamos usar de buena manera. Vamos a ver qué pasa. No sé si se dan cuenta de algo. Cuando lo hicimos acá, él me tomó el valor como que todos eran, el arreglo era de números enteros. Sin embargo, en esta, todos los transformó al valor, al tipo del primer valor. Si yo le digo acá que este valor, por ejemplo, 5, así, todos, absolutamente todos, me los ha traído como un valor distinto al de este. Entonces es posible tener un arreglo basado en textos y en otros tipos de datos, sí, por lo que ven acá, normal, se puede realizar. Puedes también hacer un cambio en el tamaño de la matriz o el vector, en este caso con la función reshape. Imagínate que tienes un arreglo de 6 dimensiones. Este arreglo quieres transformarlo y quieres, vamos a decir, replantear su tamaño. Para eso existe la función reshape. La función reshape va a permitir, por ejemplo, convertir vectores como este arreglo 43 en una matriz, por ejemplo. Pero ten en cuenta algo. El tamaño de la matriz que vayas a proponer tiene que ser el múltiplo del tamaño del vector. Por ejemplo, si tenemos este vector que tiene 6 elementos, por ejemplo, 6 elementos, tiene que ser un múltiplo de 6. Puede ser un arreglo multidimensional, una matriz de 3×2 o de 2×3. Puede ser no sé, de otro tamaño, pero si por ejemplo yo quiero que sea de 2×2, puede que dé error. Si quiero que sea de 4×4, puede ser error porque no hay valores suficientes para llenar lo que estamos haciendo. Pero vamos a ir directamente al ejemplo para que lo puedas ver. Vamos a crear una variable que va a almacenar, prácticamente va a pasar a ser un nuevo arreglo. Entonces np.reshape y le decimos el nombre del arreglo que nosotros deseamos modificar el tamaño, y le decimos que, por ejemplo, acá me equivoqué, perdón, le decimos que, por ejemplo, sea de 4×4. Vamos a hacerlo. Veamos que da error porque me dice que no puedes replantear un arreglo de 6 posiciones con uno de 4×4. Pero si cambiamos a 3×2, que es prácticamente cuando multiplicas 3×2 te da la cantidad de 6, él sí puede replantearlo. Vemos que no da error, y cuando imprimimos cambio, él me va a dar el arreglo creado con esas posiciones de 3×2. Es decir, me va a distribuir todos estos valores en el arreglo que yo le he acabado de dar. Entonces este también es muy importante y es de mucha utilidad que lo puedas poder manejar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el caso contrario ahora. Imagínate que sea un arreglo multidimensional, una matriz
de un tamaño considerable, por ejemplo, este que tenemos acá, que ya lo creamos antes, y le vamos a cambiar de nombre para ver qué pasa. Decimos que este es arreglo 66. Vamos a cambiarle bien el nombre, arreglárselo acá. Y este va a ser igual a ese arreglo. Vemos que ese es un arreglo que es de 3 filas por 5 columnas, es decir, hay 15 elementos. Si yo deseo hacer un reshape, lo ideal sería que poder convertirlos en un arreglo que se aproxime a ese número, por ejemplo, que sea 1 por 15, por ejemplo. Es decir, ahí lo convertiría prácticamente en un vector de 15 registros. Vamos a imprimir, cambio. Vemos que en efecto se convirtió prácticamente en un vector de 15 posiciones, con la diferencia que ven acá, tiene 2 corchetes, lo reconoce como una matriz de 1 por 15, en este caso, para que lo tengan en cuenta. Podemos hacer que sea de 5 por 3, por ejemplo, también, en este caso, porque ya esta matriz de arreglo 66 era 3 por 5. Entonces vemos que es importante que cuando utilices el reshape hagas el cálculo de que sea un múltiplo de la cantidad de valores que tenga. Si no, no lo va a realizar, te va a dar un error. Puedes también, ya para finalizar esta pequeña guía de inicio, un random. Este random te va a permitir generar una nueva matriz con números aleatorios en un bloque. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo arreglo, y este arreglo vamos a decirle que sea lleno de números que van en un intervalo de 3 a 3. Es decir, créame una matriz 3x3 con números aleatorios. Vamos a imprimir números para poder ver lo que trae. Y vemos que me generó una matriz de 3x3 con números aleatorios. Como vemos, NumPy es una herramienta esencial para cualquier persona que desee aprender Python y, por supuesto, ciencia de datos. Entonces, espero que esta guía te pueda proporcionar las bases necesarias para aprovechar todo el potencial de NumPy y en tus proyectos de ciencia de datos, para que lo tengan en cuenta. Y cualquier cosa, no dudes en escribirnos. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.